que vamos a grabar. Ya estamos. Muy buenas noches. Yo soy Abel Medina Mejía. Soy coach y terapeuta con programación neurolingüística. Y les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes en la sala de Zoom, que hoy tenemos bastantes personas, tenemos mucha gente que nos invita, que nos aceptó la invitación. Este es tu programa Charlas Latinas, ese programa más exquisito que tenemos en Crecer Abundancia. Somos desarrollo personal, somos esa parte que te ayuda a ti a lograr todos tus éxitos, todo lo que tú deseas en la vida. Trabajamos siempre con programación neurolingüística, inteligencia emocional, akáshicos, biodescodificación, muchas disciplinas que nos ayudan a tener el control de la mente, el control de tu vida a través de tus pensamientos. Somos desarrollo personal. El día de hoy estoy muy orgulloso, estoy muy contento de presentarles a una chica fantástica. Ella es empresaria, es psicóloga, es juvenil, es novia, bueno, creo que es novia, es hermana, es hija, y es un ejemplo en su comunidad para el trabajo, para esa superación. A pesar de su edad, ella tiene ya bastantes éxitos, tiene un acervo muy grande de metas cumplidas y hoy nos trae su tercera participación en Charlas Latinas. Hoy estoy muy orgulloso de presentar con ustedes a Rosario Giraldo. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Hola, Abel, ¿cómo estás? Bien aquí, un poco emocionada por el tema de hoy. Espero que les guste. Nada, espero que nos acompañen hasta el final y a ver cómo nos va. Ok. Vamos a empezar. Aquí tenemos un problema con algunas personitas que no pueden escuchar la conferencia. ¿A quién le puedo pedir? Nati. Debe ser por el link que se cambió de repente. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí. Si yo te escucho bien, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? A Gloria Martínez. Okay, gracias, que Nati. Grupo que no alcanza a escuchar la presentación. Gloria, ¿ya nos escuchas? No, creo que no nos escucha. Es porque ella no ha conectado su audio. Ah, ya está conectando el audio. Ahí se ve en la pantalla. Bien, entonces, ahora sí, Charito le digo yo de cariño. Charito, adelante con tu tema. Es todo tuyo el micrófono. Ya, listo, a ver, gracias. Primero que nada, quiero conocer un poco a los participantes de hoy, quienes se manejan, bueno, quienes tienen, son dependientes, aquí le decimos dependientes, ¿no? A los que trabajamos para una empresa, alguna organización, compañía. Entonces, quiero más o menos sondear si me pueden poner en el chat o prender sus micrófonos, quienes son dependientes o tienen algún negocio propio de repente y se han visto afectados el año pasado por el tema de la pandemia. No sé si me pueden ayudar. Nati se ha visto muy afectada. Sí, te entiendo, Nati. Nati, la primera. ¿Quién es más? Luz del Carmen. Porfa, en el chat. Quiero sondear más o menos, o sea, para poder orientar esto, porque en un inicio se está orientado al tema empresarial, pero si no hay tantas personas de repente que manejen esto, entonces de repente no se va a aplicar para ellos, ¿no? Entonces, quiero ver, por favor, Gabriela Regis tiene negocio propio, Gloria Martínez tiene negocio propio, Andrea García, Luz del Carmen tiene negocio propio. Luz del Carmen, Andrea y Gloria Martínez es como independientes. Trabajan ellos por su cuenta, sin ningún membrete. Gabriela Regis sí tiene una empresa. Rosenberg también dice. Empleada. Rosenberg es productor independiente también. Él es agricultor. Ok. Produce café, miel muy sabrosa, se la recomiendo, exquisita. Andrea, tuve que cerrar mi negocio y no puedo arrancar. Andrea, ya. Ok. Mari, ella quedó cesante, es decir, no tiene empleo ahorita desde septiembre y ha tenido negocios propios.
Ok. Ya, listo. Entonces, más o menos veo que la mayoría sí tiene o ha tenido negocio propio y se ha Eh, visto afectado por la pandemia, por el COVID, ¿cierto? Ok. Entonces, entiendo que somos poquitos los que sí somos dependientes o posiblemente trabajan para alguna compañía. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. Deme un segundo. A ver. Uy, todavía no puedo. Nati, a ver si me ayudas para compartir, porfa. Creo que todavía no puedo am, compartir la Es que pantalla. Abel está de anfitrión. Yo creo que te vamos a tener que poner de anfitriona para que sí, puedas compartir la pantalla. Ok, Pero antes de ponerla de anfitriona, profe, empiece a grabar, ya está grabando. ya la ponemos de anfitriona. Ya está grabando. Bien. Ya vamos, ya vamos. ¿ya? A Un ver. momentito. No, aún no me permite. Ya. Ya puedes. A ver, ahora sí creo. Sí, y ahora sí. A ver. Compartir. Ya. Listo. ¿Lo ve? ¿Me ¿Sí? avisan, porfa, Nati? Arturo, Sí se ve. Agrándalo, que se ve toda la pantalla del computador. Ya. Ahí, ¿se ve? Sí, ¿sí? ahora sí. Ya está en pantalla completa. Ok, ya listo. Entonces empezamos. Hoy día vamos a hablar sobre la resiliencia empresarial, como les había comentado. Ya ve, en un inicio, ese tema en realidad se pensó desde el año pasado con Abel, ¿no? Pensamos que ya esto de la pandemia y el COVID iba a pasar, iba a estar incluso terminando. Se supone que ya a nuestro país debió llegar la vacuna, pero todavía no llega. Entonces, en realidad todavía estamos en pandemia, ¿no? No es que ya se haya terminado. Vamos a ver hoy día algunos conceptos básicos de qué es resiliencia. Para empezar, la resiliencia en las familias, la resiliencia y el cambio organizacional, porque estos van de la mano, ¿no? Ya sea en un negocio propio, en una empresa o en una compañía. El modelo de cambio organizacional de resiliencia, cómo lograr, lo más importante, que una empresa sea resiliente para poder identificar esas capacidades que tenemos los directivos, los líderes, los dueños, los gerentes, ¿no? Ante una crisis. Y en algunos casos, si vamos a hacer algún ¿no? que otro debate y bueno, las conclusiones del tema. Bien, entonces la resiliencia, en pocas palabras, es un tema de volver atrás, ¿no? Viene de la palabra en latín resilio, que significa volver atrás, y viene a ser la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, ¿no? La manera como superar y sobreponerse al dolor emocional dado por los acontecimientos devastadores o traumas a los que nos hemos expuesto. En este caso, el COVID, ¿no? Porque nadie se lo esperaba. Entonces, vemos básicamente algunas definiciones de otros autores que principalmente es la capacidad para volver a un estado de equilibrio después de haber tenido, digamos, alguna crisis, alguna situación de deformación o vulnerable de alteración de nuestro estado. Es la capacidad de reconstrucción continua también que requiere de innovación en nuestros valores, procesos y conductas organizacionales, ¿no? Que sistemáticamente favorece a un tema de innovación continua. También se refiere como la capacidad para enfrentar las adversidades de la vida, superarlas e incluso transformarlas por estos factores negativos. Y Suárez Ojeda dice que es la composición de algunos factores que posibilitan al ser humano su capacidad de enfrentar y sobrepasar las dificultades, desgracias de la vida y edificar sobre ellos incluso. Bien, entonces, finalmente, la resiliencia va a ser la capacidad y habilidad que posee el ser humano u organización para superar los obstáculos o crisis, a pesar de los factores negativos o en contra del cual surge el comportamiento adaptativo ante situaciones de incertidumbre con resultados sumamente positivos, ¿no? Básicamente nuestra capacidad de adaptación. Bien, entonces, ¿cómo esto afecta o ha
afectado a nuestras familias, ¿no? El tema del coronavirus ha alterado definitivamente nuestra dinámica familiar en todo el mundo, en todas las familias, ¿no? En todos los países, dado ya por los cierres de escuela, la nueva forma de estudiar a distancia o remoto, el trabajo ya no es presencial, sino continúa siendo remoto para muchas personas, o mixto incluso, no sé cómo estará ahí en México, pero aquí ya el trabajo, si bien es cierto, la cuarentena mayor se levantó, pero aún sigue el tema del trabajo virtual o remoto, y pocos días se va a la oficina en sí, ¿no? Han vuelto a restringir el horario, estamos entrando ya a la segunda ola, en realidad, del coronavirus. Esto también ha revelado nuestra capacidad de adaptación a una nueva realidad para todos, pero especialmente para los padres de familia, ¿no? Por un tema de que ellos son los que llevan la economía, la estabilidad en la casa. En tiempos de cuarentena también se sugiere manejar el tema del buen trato, la flexibilidad y la autorregulación emocional, que son elementos fundamentales para cualquier sistema familiar. Bien. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve en realidad porque busca integrar diversas aportaciones, metodologías a partir de un análisis, ¿no? Ya sea de los eventos, de la crisis, para obtener mejores resultados, ya sea como personas, individuos o empresas, e incluso en nuestra misma familia o comunidad. Genera el reconocimiento de nuevas capacidades, ya sea individuales o organizacionales, porque nos va a impulsar a tomar nuevas iniciativas y asumir riesgos. Por ejemplo, muchas personas que se quedaron sin trabajo o sin empleo, o simplemente tuvieron que cerrar sus negocios, ya después nos comenta cómo les fue a ellos, tuvieron que buscar otras alternativas, ¿no? De solución, de poder adaptarse. Entonces, ya sea que eran dependientes, buscaron algún tema de negocio propio, o los que ya tenían algún negocio tuvieron que migrar a otro giro, a otra actividad. ¿Ok? Entonces, básicamente es adaptarnos a la nueva realidad o sistema, recuperando nuestro equilibrio biopsicosocial y sobre todo económico. Entonces, ¿a qué le podemos llamar resiliencia empresarial? Esta va a ser la facultad para adaptarse mediante una respuesta rápida a las interrupciones y riesgos para mantener la continuidad de las operaciones del negocio. Es la capacidad de reconstrucción continua. También requiere innovación frente al sistema de valores, procesos y conductas organizacionales. Básicamente, la resiliencia empresarial es una competencia blanda de los altos directivos, gerentes o dueños, que van a permitir encontrar el nuevo significado, ¿no? Y a través de esto innovar ante la adversidad, ante una situación de crisis, en lugar de desesperarse. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Nati, ¿me ayudas si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Todo perfecto. Ok. Entonces, vemos en general aquí un mapa de en qué se enfoca la resiliencia empresarial. Básicamente va a ser la capacidad o la habilidad de los altos directivos o personas debido a cambios ya sea internos o externos, ¿no? Ya sea por una crisis interna o en este caso como la pandemia, una crisis externa. Estos van a generar ciertos cambios que van a ser afrontados en base a las estrategias de la empresa, los recursos, ya sean materiales o humanos, y sobre todo gracias al tema innovador, ¿no? La innovación, la tecnología, las nuevas metodologías. Y también, ya dependiendo de la compañía, en base a la responsabilidad social, que es un factor ahora en tendencia, digámoslo así, porque no solamente es ya la empresa o el que tiene algún producto o servicio, sino también tenemos un tema de responsabilidad social, ya sea con el medio ambiente, con la comunidad, con la sociedad en la que se encuentra el negocio, ¿no? Todo esto va a generar una solución efectiva, ¿no? Generando la adaptación a las nuevas demandas del mercado, de la sociedad, y haciendo que la empresa o el negocio sea sostenible. Por ejemplo, no sé si alguien quisiera comentar su caso
o yo les cuento que aquí una empresa, un negocio familiar que es bastante conocido, era una panadería, ya tenía bastantes sedes, varias sedes aquí en Lima y sin embargo por el tema de la pandemia, los dueños, los gerentes, los socios decidieron cerrarla. Sin embargo, tenían obviamente personal a cargo. Esto de mi negocio definitivamente hicieron toda una ingeniería y lo cambiaron. Cambiaron el concepto a un mini market, es decir, ya no era una panadería con mesitas, era una panadería VIP, pero pasó a ser un mini market, ¿no? Donde los trabajadores mismos continuaban básicamente con sus trabajos, ya, pero en otro giro que, bueno, los socios se dieron cuenta que era la demanda actual, ¿no? Porque si bien es cierto, los negocios se cerraron, pero más no los negocios de comida, alimentación, ¿no? Entonces, lo que implica todo el tema de resiliencia empresarial es reinventarse, es que la empresa se reinvente de forma dinámica, ya sea adoptando un modelo nuevo o renovando su propio modelo y estrategia de negocio a medida que las circunstancias o la situación cambie, ¿no? De acuerdo a ello, básicamente. El modelo de cambio organizacional de la resiliencia que les quería comentar es básicamente las empresas empresas resilientes son capaces de absorber los cambios y rupturas, tanto internos como externos, como ya lo hemos visto, sin que se vea afectada su rentabilidad. Esto es importante porque ahí nos damos cuenta que, si bien es cierto, nos afecta, pasamos la crisis, todo el proceso, pero finalmente vamos a generar una idea nueva o vamos a renovarnos gracias a esta capacidad de resiliencia, a fin de salvaguardar nuestro propio negocio o la empresa que manejamos, ¿no? Desarrollan una flexibilidad a través de los procesos de rápida adaptación. Esto es clave en cualquier crisis, ya sea una crisis financiera o esta crisis de salud como nos ha tocado vivir el año pasado, logrando obtener beneficios extras, incluso monetarios o no, derivados de las circunstancias adversas o imprevistas. Hay personas o empresas que finalmente aparecieron gracias a la pandemia, ¿no? Y incluso han desbordado sus expectativas en cuanto a economía, porque no pensaron que de algún momento u otro reaccionaron, pusieron el negocio y se dieron cuenta que eran productos de mayor demanda en ese momento, ¿no? Entonces, incluso pudieron superar las expectativas que tenían cuando empezó todo el tema de la pandemia. Bien, la resiliencia del cambio organizacional. Esto va muy de la mano porque el tema del cambio es una acción generalmente planeada dentro de una organización, ¿no? Para deshacerse de lo existente y lograr un fin que demandará nuevos retos en un entorno cambiante, ¿no? Básicamente el cambio, o lo que nosotros hacemos como coaching, es ayudar a la persona, o en este caso a la empresa, a pasar de un estado actual a un estado deseado, ¿no? Entonces, de eso básicamente se trata el cambio organizacional. El proceso va a ser influenciado por fuerzas externas, llámese la crisis sanitaria, las nuevas normas, certificaciones, nuevas leyes, reglamentos o políticas del Estado incluso, a las que sumadas a las fuerzas internas propias de la organización, por ejemplo, las nuevas tecnologías, innovación, cambio de reglamento interno, nuevas directrices por un nuevo enfoque de negocio, etcétera, van a influir en las personas para llevar un proceso de cambio exitoso. Ahora, ¿cuáles son los factores claves para este cambio exitoso? En primer lugar, está el compromiso y la aceptación de la nueva idea de negocio, de la nueva propuesta, de la nueva estrategia por los líderes, ¿no? de las empresas o de los negocios. Llámese los socios, los directivos, los gerentes, ¿no? Tienen que estar sumamente comprometidos y aceptar la nueva idea. Enfocarse no solamente en la idea, sino también en la cultura y en los procesos que ya se manejan en la empresa actualmente, ¿no? A través de los valores organizacionales. Fomentar el trabajo en equipo de los líderes y los miembros. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Que van a hacer tanto los trabajadores como los dueños o los altos directivos.
requiere el apoyo de agentes de cambio, llámese consultores internos o externos, ¿no? Que van a darnos otra propuesta, una mirada desde afuera, que siempre es bueno tener en cualquier negocio de cualquier tamaño. El apoyo mutuo entre el agente de cambio y los miembros, como ya lo habíamos mencionado también. El objetivo principal va a ser la solución del problema, por ende se tiene que enfocar las habilidades o capacitar en estas habilidades o conocimientos como un tema continuo, ¿no? Considerar también los sistemas tecnológicos de innovación y estructurales de la organización, porque eso nos va a facilitar hacer más viable el proceso de cambio. Y también considerar el mejoramiento de la empresa, ¿no? Como un proceso a largo plazo y permanente, el cambio de mejora continua. Estimular la formulación de equipos, ¿no? Para un mejor desempeño y solución de problemas. Está visto que cuando uno trabaja en equipo da unas mejores, estas lluvias de ideas, da mejores propuestas y entre estas se pueden sacar una alternativa, una solución eficaz. La perspectiva del desarrollo tanto para los individuos como para la organización, ¿no? Enfocar en que la solución dada sea para ganar de ambos, ¿no? Como dice acá, las soluciones sean ganar para ambas personas o elementos. Fomentar la salud de los colaboradores, no ya sea física, en este caso resguardarlos en sus casas, ¿no? Desde un trabajo remoto y también para generar un adecuado clima laboral. Y finalmente se basa en la retroalimentación de los participantes, ¿no? A fin de tomar mejores decisiones, es decir, de los mismos colaboradores que están en diversas áreas con respecto al negocio, la nueva idea de negocio, las nuevas propuestas que se va a dar. ¿Cuáles son esos elementos para el cambio organizacional o de la compañía? La naturaleza del cambio, ¿no? La naturaleza del cambio va a depender mucho si es... hay niveles, ¿no? Si es organizacional, si es macro o si es micro. Si es micro es de una persona propia, si es macro es a nivel del Estado, del país, y si es organizacional es obviamente de la empresa, de la compañía, ¿no? Básicamente puede ser el enfoque o la estrategia de negocio. El proceso de cambio va a depender mucho de todo lo que los directivos resuelvan, ¿no? Como estrategia. En este caso también va a depender del compromiso, ¿no? Los roles de cambio se deben definir en base a los actores, ¿no? ¿Quiénes son los directivos, los agentes de cambio, ya sean internos o externos, las personas que finalmente los van a llevar a cabo estos cambios, la implementación, ¿no? Debe tener, si es posible, un manual de funciones o acuerdos, ¿no? Para que cada persona o cada agente sepa qué parte le va a tocar con respecto a este proceso. Rosario. La resistencia. ¿Aló? Yo tengo dos preguntas de la parte de naturaleza de cambio. Por ejemplo, si su negocio es, no sé, un giro un poco difícil, por ejemplo, lo de las fiestas. Aquí hay muchos salones de fiestas donde se alquilan y las familias vienen y disfrutan de una fiesta. ¿Cómo podemos entender ahí la naturaleza de cambio? ¿Cómo podríamos interpretarlo para este beneficio que tú nos estás presentando? Y además otra pregunta, otro detallito. ¿Hay alguien que quiere entrar a la sala? Porque como sos tú de administradora, donde dice participantes, si hay alguien que dice ahí pendiente en admin. Abajo en tu pantalla donde dice participantes. Donde ves la lista de los que estamos en el Zoom. Arriba te debe salir admitir. A ver, espérame. Admitir todo, ya. Sí, hay personas que quieren entrar. A ver, espérame, ya te los invito. Ya pudieron entrar, creo. ¿Está cierto?
Sí. Así entonces te decía yo de cómo podemos interpretar ese cambio para la gente que tiene un negocio que es un poquito complicado, un poquito difícil, como las fiestas o los salones de reuniones. Aquí me estaba diciendo don Rosenberg que tiene una alberca, que también se le complica ahí esa parte del negocio. Ya has hablado de la panadería y, por ejemplo, para eso que es las fiestas, ¿cómo podríamos entender la naturaleza de negocio, de cambio, perdón? Claro, como les decía, la naturaleza del cambio se refiere principalmente al tamaño ya sea de, no del negocio, sino de la magnitud que afecta ya sea a la persona, empresa o comunidad, ¿no? Entonces, de repente en este caso, la naturaleza del negocio sería, bueno, que ella quiere manejar o cambiar de repente lo mejor sería el giro o la actividad o temporalmente, ¿no? Entonces, no es que va a cambiar realmente, sino que acá se identifica quién es el que tiene que cambiar, la persona, la compañía o el país o la comunidad, ¿no? Aquí es quién es el actor principal que tiene que decidir o darse cuenta qué acciones tomar. No sé si me dejo entender. Ya, Okay. Muy bien. ¿Sí? Si no, Sí. si voy muy rápido, me avisan también, por favor. Igual, chicos, perdón, si tienen alguna pregunta, usen el chat o la herramienta de levantar la mano para que podamos saber cuando hay una pregunta y aprovechar la experiencia que tiene Charito. ¿Sale? Ahora sí, Charito, adelante. Ya, a ver, listo. Ya, nos quedamos aquí en proceso de cambio. Entonces, el proceso de cambio básicamente va a ser, una vez que ya que identificamos quién es la persona o el agente o el ente que tiene que cambiar, ¿no? Ya, la persona, la organización o el país, aquí se va a identificar dónde es que está ese ente y hacia dónde quiere ir, ¿no? Entonces, es como le decíamos anteriormente, dónde está ubicado actualmente y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Todo ese proceso se refiere al proceso de cambio. Entonces, para eso vamos a identificar qué roles va a tener esta persona, ya llámese dueña, directivo, gerente, socio, no lo sé, ¿no? Entonces, aquí en roles de cambio se va a identificar esto y qué es lo que le va a tocar hacer, ¿no? ¿Qué funciones o qué papel va a desempeñar en este nuevo proceso de cambio? Ahora, lo más probable es que, como en toda empresa, negocio, hayan personas que se resistan, ¿no? Que se resistan y simplemente no estén de acuerdo. Mientras que haya otras que sí, ¿no? Que de primera mano estén de acuerdo y digan, ok, opto por esto, ¿no? Lo cual también es válido. Esto generalmente se da cuando las personas no están, los beneficios de este cambio no están orientadas a sus expectativas. Entonces hay una incoherencia de repente con las expectativas que tienen sobre el nuevo negocio, el nuevo modelo. Entonces siempre va a haber un tema ahí de resistencia, ¿no? Finalmente, para las personas que sí están de acuerdo o que sí están acorde al nuevo modelo de negocio, de actividad o estrategia, se va a generar un compromiso, ¿no? Un compromiso porque finalmente de todo lo anterior se van a generar acciones, ¿no? Y su compromiso va a llevar a que finalmente se den estas acciones, se ejecuten estas acciones. Y posteriormente se realice un tema, también se ha validado el tema de cultura, ¿no? Se valida el tema de la cultura y la sinergia, ya sea la cultura en la compañía, en el negocio, entre los empleados y dueños, entre los trabajadores y socios, ¿no? Y la sinergia que va a haber a partir de todo este proceso de transición, porque es un proceso de transición desde que un día a mis trabajadores les puedo decir, ya no voy a hacer una empresa textil, ya no voy a hacer ropa o indumentaria, no les comenté eso, pero en el caso mío, porque manejo una empresa textil, sino ahora vamos a importar artículos, ¿no? Entonces,
definitivamente cambia todo el panorama porque hay personas que no van a tener absolutamente nada que hacer, no van a ubicarse ahí, pero sin embargo hay que ver otras alternativas de solución, ¿no? Que puedan ellos ejercer. Charito, aquí en el chat, Andrea nos comenta, yo cambié de giro temporalmente, pero el resultado fue el mismo, porque tuve que cerrar, la venta estaba demasiado ligera. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Del giro que tenías y lo cambias a importación de productos, de comercialización. Entonces, aquí lo que estás haciendo tú en tu empresa es hacer un cambio en el giro, hacer un cambio de actividades, como dice ahí, proceso, naturaleza de cambio, ver qué es lo que quién tiene que cambiar. Y aquí Andrea nos está comentando que hizo un cambio, pero no fue lo afortunado que ella deseaba. Andrea, si nos puedes ampliar un poquito o si tu comentario está satisfecho con la respuesta de Charito. O si no, que abre su micrófono, a ver, no tengo ningún inconveniente. A ver, Andrea, ¿Nos si me regalas tu pregunta. Sí, para que se pueda explayar un poquito más de repente. Sí, gracias, Charito. Sí, yo, Hola, ¿cómo estás, Andrea? buenas noches, bien, gracias. Yo abrí una cocina, igual precisamente buscando la alternativa. Y bueno, obviamente era temporal, ¿verdad? A diferencia de del giro que yo he trabajado. Pero, pues finalmente fue lo mismo, ¿eh? Sí, las ventas muy, muy ligeras, muy ligeras, muy ligeras. Y pues finalmente tuve que cerrar nuevamente. Aparte porque, bueno, también tuve que cerrar porque también salí positiva en el COVID. Pero independientemente de eso, el negocio no resultó. Deja ahí. Andrea, espérame un segundito, por favor. Sí, gracias. Aquí cabe mucho señalar, Andrea, que muchas veces los giros que tomamos o el cambio de la naturaleza que vamos a manejar ahora es fundamental. Hay que ver, por ejemplo, los requerimientos dentro de la comunidad. Una amiga precisamente en Costa Rica tenía un giro como el tuyo, de comida, y ella lo cambió un poco y en lugar de hacerlo en el lugar, contrató o alquiló, me parece, algunas motos, y entonces lo que estuvieron haciendo fue entrega a domicilio. Seguía trabajando en la cocina, pero ya los meseros se hicieron motociclistas. Entonces eso fue un poco la variante del negocio de ella. Tal vez no sea el caso que pueda alcanzar tú, pero sí tiene que ver mucho con cambiarle y favorecer mucho lo que la comunidad cercana a ti está pidiendo. Ahora sí, Charito, te dejo. Adelante. Sí, perdóname que aquí se me escapaba mi hija. Iba a pasar algo y tuve que salir volando. Ya, a ver. Me comentabas, Andrea, que tú tenías un negocio antes de nutrición. De nutrición. Ah, ok. Ya, y pusiste un negocio de comidas. Sí, por delivery. ¿Perdón? Ah, ok. Sí, te escucho. Ajá, sí. Recurría al negocio de la cocina. Ok. Pero bueno, digo, no sé si... Sí, perdón. Carla, ve por el celular porque te voy a pasar lo que me dijo la Nati para que tomes eso. Ay, Dios. Los de Carmen, si nos Tienen que cerrar los micrófonos. Micrófono, por favor. ¿Cómo vas a apagarla, no? Los de Carmen, por favor, apaguen su micrófono. ¿Qué? ¿Vas a borrarme cosas? Sus micrófonos, por favor. Charito, No tú tienes escucho el control ¿Cómo del es? administrador, tú lo puedes localizar. Ya lo están haciendo ahorita. Eso es. A ver, ya, no. Gracias, Nati. Ya, ok. Gracias, Nati. Ya, estábamos con Andrea García. Dios, me mareo porque se me desaparecen los botones. Ya. Bien, Andrea, te estaba escuchando y en primer lugar, ¿cómo se te ocurrió poner el negocio es que es bastante aquí, todo parte
desde el comienzo, ¿no? Porque si uno identifica un determinado negocio, yo creo que es por, ya sea por nuestros intereses, porque lo ve necesario, porque alguien te lo sugiere. Entonces, es un poquito retroceder para poder identificar de repente por qué falló o por qué posiblemente fue exitoso, ¿no? Entonces hay que evaluar esos factores previos para poder de repente decir, sí, pues de repente no es exactamente lo que tú querías o no fue exactamente lo que tú buscabas. No sé si me dejo entender, Andrea. Sí, Charito, precisamente, pues yo creo que tomé este negocio primero porque se presentó la oportunidad. Ese negocio, me lo traspasaron. Entonces, bueno, lo vi así como que bien, porque ya estaba clientado ese negocio, pero ya tenía varios meses de que había estado cerrado. Entonces, pues lo tomé porque era lo que tenía ahora sí que a la mano, la verdad. Y dije, bueno, esto va a resultar. Y estuve 4 o 5 meses ahí, pero pues no pasaba, no pasaba y no pasaba de lo mismo. Ya, la última semana que pude estar, pues fue mucho menos la fluidez de la gente, sobre todo de la gente, de que no salían. Entonces es lo que yo me pregunto, ¿no? Estuvo bien pues el cambio, no era lo que tenía que hacer, pues no sé, pero sí busqué alternativas. Claro, o sea, el giro de repente estuvo bueno, pero ahí el tema fue de repente, no sé cómo se manejan o cómo se han manejado ya las cosas, pero de repente las personas por un tema de salvaguardarse no salían a buscar un tema de comida, ¿no? Momentáneamente, pero de repente sí buscaban o necesitaban de repente algún tema de modalidad delivery. ¿No? No sé si probaste o incluiste esta modalidad dentro de tus servicios, ¿no? El que llevaran la comida a las casas, sí, también me apoyaba, yo me apoyé ahí mucho de mi nieto y él era el que iba a hacer las entregas. Pero al inicio, bueno, pues era estar yo sola. Ya cuando entró él, entonces sí ya era de repartir, pero pues eran muy esporádicas, ¿eh? Claro, sí, sí te entiendo. Bueno, hay varios factores en realidad que se pueden analizar, ¿no? O sea, desde la publicidad, desde de repente el producto, qué cantidad de población o de personas, ¿no? Está, a las que está cerca el servicio, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, aquí en Perú, donde estamos, los servicios de delivery, uy, crecieron, no te imaginas. Los servicios de entrega ahora son, pero abundan en cualquier esquina. Motos, bicicletas, hay de todo. O sea, hay couriers, agencias, personas que van y vienen haciendo entrega, y no solamente de comida, sino de cosas, de X cosas, ¿no? Desde accesorios, cualquier cosita que uno desee comprar, pero no quiere o no puede salir, ellos te lo compran y te lo traen, ¿no? O te lo llevan finalmente a tu casa o donde tú quieras. Entonces, de repente ahí habría que analizar un poquito más el caso, ¿no? ¿Qué otros factores, como siempre, van a influir en el éxito de un negocio, ¿no? No solamente es que la cuarentena, de repente sí, de hecho, ¿no? Pero el tema de comidas, a partir de cierto momento, yo creo que era algo básico, es una necesidad básica en realidad, ¿no? En cualquier lugar. Pero ahí habría que analizar otros factores, yo creo. No sé qué opinas tú, Abel. Una parte es precisamente lo que estás comentando tú, que hay un beneficio tanto para la comunidad como para la misma empresa y desarrollar
Yo creo que sería más desarrollar un beneficio exquisito, un beneficio exclusivo. Por ejemplo, los descuentos, los 2x1, todo eso no sirve. Poner un valor agregado. El valor agregado nos va a decir, ah, ¿sabes qué? Vamos con Andrea. ¿Sabes qué? Ya no vayamos con Andrea. Solamente por el valor agregado. ¿Qué puede ser el valor agregado? En un tiempo, una chica que está en la Ciudad de México, conectaba con los videos que yo hacía y a sus clientes de la estética, mientras que estaban las uñas o mientras que estaban con lo del pelo, que estaban quietas, que no se movían, les ponía el audio, les ponía el video que tenía yo en YouTube. Y, oiga, ¿y eso de qué está hablando? Oiga, ¿y cómo es? Y entonces ya de una u otra manera, ellas buscaban inconscientemente una forma de ayudarse con eso. Otra forma de valor agregado es que tú tengas algo que en el giro en que tú estás no se dé. Por ejemplo, si es lo de la comida, ¿qué tal si le dices, le regalo una receta? Le regalo una invitación para un programa en Zoom, le regalo, por ejemplo, te asocias con alguien que tenga un gimnasio o unas bicicletas o que tenga, por ejemplo, servicio de limpieza. Y eso ayudó mucho. Acá en Chiapas hubo gente que se dedicó a eso durante 3 o 4 meses, a limpiar coches, a limpiar casas, a desinfectar y otros a armar los túneles para que la gente pudiera entrar y salir a tu casa o a tu negocio y desinfectarse. Otra forma es ser simplemente que pensemos en cómo yo me puedo sentir a gusto. Como cliente, yo voy y entro a una panadería, entro a una zapatería, entro a un autobús. Yo, ¿cómo puedo sentirme que estoy seguro, que estoy tranquilo, que estoy protegido? Ah, bueno, pues entonces eso hay que ofrecérselo al cliente. Eso sería un valor agregado y el valor agregado va a distinguir al negocio. Y ya de ahí en adelante ya hay salones de belleza y el de Andrea. Hay lugares de comida y el de Andrea. O sea, vas a estar separado del montón. Creo yo que esa es una forma de ganarle a la competencia, de superar la pandemia. Sí, efectivamente, el valor agregado es algo que uno hace que nuestro producto o servicio se vaya a diferenciar, ¿no?, de los demás. Es importante siempre en el rubro en el que nos encontramos, sea cual sea. Entonces, si ¿Puedo no hay hacer otro... una acotación? A Sí, ver, Mari. claro. Que un valor agregado también que es muy importante cuando se trabaja en lo que es comida o generalmente con público, es hacer sentir al cliente como que es el único, que su opinión no importa, porque a lo mejor un cliente puede encontrarme un plato rico, pero puede que el otro cliente lo encuentre pésimo. Entonces puede ser un valor agregado aplicar una encuesta en decirle, me importa tu opinión, dime cómo encontraste lo que pediste hoy, si llegó a tiempo, no llegó a tiempo, porque esas cosas van sumando. Cuando la persona, el cliente en sí se siente tomado en cuenta, entonces dice, este negocio yo sí le importo, porque le importa que a mí me guste la comida, que sí llegó a tiempo y tiene ganas de mejorar y de ir siempre para arriba. Yo le digo como clienta también, porque yo muchas veces me ha pasado que yo doy mi opinión al negocio indicándole cosas que tenía antes bien y ahora empeorado, y ellos lo toman como a mal. En vez de mejorar, como que todo es para abajo. Entonces en el proceso de lo que es la venta de comida hay mucha competencia, entonces el destacarse, una es la calidad y la otra es hacer sentir al cliente que es especial, que es único. Creo que es un gran valor agregado. ¿Puedo hablar? Hola, sí, buenas noches. Sí, gracias, Charito. Sí, lo que acaba de comentar Mari, sí es muy cierto. Y siempre estuve buscando todas esas opciones, ¿eh? Y les preguntaba a mis clientes, qué le pareció. Mire, su opinión es muy importante, estoy comenzando, y
y quiero saber si quedó satisfecho. Siempre busqué darles el plus también, pero pues no sé, digo, a lo mejor fui yo o la gente, ¿Sabes no qué lo también puede sé. ser, Andrea? ¿Sabes qué también pudiera ser? Ajá, ajá, Un valor agregado y es baratísimo, ese no cuesta gran cosa, es muy ajá. barato, la sonrisa. De repente Uy, a ver, sonreír a la gente, ajá, de repente contarle algo de optimismo, que llegan con que, ajá, ya viste lo que dijo en las noticias, lo que dice el noticiero, oiga, ¿y qué crees? Dice que yo puse una plantita y se dio bien bonita. Cámbiale el comentario así, pero abrupto. Ella está hablando de una tragedia y tú la ignoras plenamente y le dices una tontería si quieres así. Pero ujú, eso se llama disrupción y con esa disrupción ya queda desarmada, no sabe qué hacer. Y mientras que está ajá, pensando en qué hacer, tú le estás hablando de algo bonito, el inconsciente metió eso bonito ajá, y ya no hay arma que la detenga. Entonces, ese es otro de los beneficios que puedes tener cuando manejas el valor agregado. ¿Sí? sí, La claro, sonrisa, sí, el trato. Acá en Chiapas se acostumbra mucho el mi vida, el mi cielo, el papacito, linda, güerita, hermosa, todo eso. Entonces, de repente hay gente que es media sentida y vamos al matrimonio ¿por qué te dice bonita? ¿Y por qué no sé qué? Hay un sí, poquito de ese detalle, pero ya sabemos que en los negocios mucha gente habla así para consentir a su cliente, a su prospecto. Entonces, ese puede ser uno de los factores también que nos falta, encontrar, no, ya sabemos que hay un valor agregado, que hay que poner valor agregado. Ahora la ajá, tarea es encontrarlo. Como decía Charito al principio, la lluvia de ideas cuando trabajamos en equipo sí, nos va a ayudar mucho. Entonces, lo que dice Mari, si de repente le preguntamos, ¿es usted satisfecho con el servicio? ¿Qué esperaría de nuestro servicio? ujú, Ya. A lo mejor no tan formal, sino preguntarle, oiga, doña Bisbirula, ¿cómo le pareció el producto? ¿Y le gustó la comida, la malteada, el sándwich? No, pues fíjate que le falta sal, no, fíjate que me gustaría una servilleta morada, o que me dijeras desde el principio, aquí está un servicio VIP a mi domicilio. Bueno, ya es una manera de VIP, de servicio ahí. Sí, por ejemplo, don Guillermo Alejandro tenía abierto su micrófono, no es cierto ya. Entonces, encontrar el valor agregado es una tarea que sí yo le destinaría, o al menos en mis casos, yo sí he destinado bastante tiempo a que la gente encuentre el valor agregado, porque ese es el distintivo. Como dice Charito, ahí es donde está el clavo, es donde está la solución, es la panacea, es la piedra angular, y es lo que tenemos que encontrar un valor agregado, sí con la naturaleza de cambio y con el proceso que convenga. Si es como dice Mari en el diálogo, en la encuesta, o preguntar nosotros en toda la cocina, oye, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo vemos? ¿Y qué viene en otras partes? Y ahorita ya con las redes sociales es más fácil que sepas que lo que funcionó en Argentina, tú lo puedes poner acá. Que lo que funcionó en Londres lo pongas acá. Que la idea que ya están haciendo en Tijuana y que no funcionó, pues tú tampoco la pongas acá. O hagas las variantes de por qué sí funcionó, por qué no funcionaría. Pero encontrar un valor agregado es como que la tarea. Es lo que yo pienso. No es mi charla, es la charla de Charito. Sí, pero muy buena acotación. Se me pasó lo del valor agregado y tienes toda la razón. Eso es un sello que cada persona, no solamente en realidad para su negocio, ¿no? Su empresa, debe dar en su servicio, ¿no? Ya sea como profesional, como persona, y bueno, sobre todo en un negocio, ¿no? Como Andrea que manejaba sus negocios, entonces, o que tiene ahora el negocio de comida, ¿no? Es un factor en realidad muy clave, ¿no? Porque no basta con que tu producto, tu servicio sea bueno, o sea, de calidad, o sea, eso es lo básico en realidad, ¿no? Sino que también además, si quieres
comprometer a tus clientes o a tus usuarios, tienes que darle este factor agregado, ¿no? Este valor agregado definitivamente. Y eso va a funcionar siempre para cualquier giro, cualquier actividad, ¿no? Pero a veces nos olvidamos o estamos tan estresados o tan pendientes del día a día, de las cuentas, de lo que sí va, de lo que no va, de lo que no sucede o de lo que puede suceder pero en negativo, y no miramos, como decía un profesor, no miramos desde arriba, no miramos desde el balcón, ¿no? Entonces, para esto es parte de la crisis, es parte del problema, ¿no? Pero hay que, por eso, tomarnos un tiempo para poder reflexionar, analizar nuestros propios recursos, ¿no? Justamente en base a eso, que ya lo voy a mencionar más adelante, justamente en base a nuestros recursos, habilidades, es que deben hacer este nuevo cambio, ¿no? Los cambios, ¿no? Principalmente utilizando nuestras propias habilidades y recursos, ¿no? De repente, no lo sé, mejorando o cambiando o alternando el menú, los platos, agregándole algo más o sacando un plato nuevo o algo adicional, ¿no? Se me ocurre, por así decirlo ahorita. Pero es un factor definitivamente que en cualquier negocio o actividad, sea dependiendo o no, siempre debemos dar. En realidad, ese adicional que llamamos valor agregado va a ser precisamente, y en lo personal, que nosotros podamos obtener más rápido los resultados que queremos, ¿ok? Entonces, si estamos inmersos en el problema, en la crisis, tenemos que tomarnos un tiempo, ya estamos ahí, pero tenemos que darnos un tiempo para poder analizar desde arriba o desde afuera, ¿no? Y si tenemos que recurrir o apoyarnos en otras personas porque de repente ya no podemos ver la solución, entonces hagámoslo, ¿no? Por eso están los asesores, los consultores, algunas personas de apoyo, alguien que de repente ya tuvo ese negocio, ya tuvo experiencia en esa actividad, en ese giro. En nuestro propio personal, a veces ellos también tienen algunas ideas, aunque sean básicas, pero las tienen y incluso son muy sorprendentes porque tienen a veces mejores ideas o no esperabas que te den esas ideas, ¿no? Entonces, no sé si ya con eso te damos una buena respuesta, Andrea, para poder continuar. Sí, Charito. Sí, voy a poner atención en todo lo que me acaban de decir. Gracias, Abel. Pues poner atención, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Listo, Andrea. Entonces seguimos. Estábamos en roles de cambio, bueno, y en resistencia de cambio, me parece. Entonces, en la resistencia de cambio, dentro de todo este proceso, siempre va a haber personas, como les decía, que van a estar a favor o en contra, ¿no? Eso es un tema normal, ¿no? Como les decía, las personas que van a estar a favor significa que muchas veces van a estar de acuerdo con los beneficios que van a obtener, ¿no? De esa nueva estrategia, de la nueva actividad, del nuevo negocio, por así decirlo. Y las que no van a verse de repente un poco vulneradas por las nuevas actividades, por la nueva estructura, por la nueva dinámica del negocio, ¿no? Para esto, bueno, tiene que haber una persona o un agente de cambio, ya sea interno o externo, ¿no? O también los consultores mismos, o también los jefes de área, o la persona de recursos humanos, que gestiona el tema de personas, para poder lograr aminorar esa resistencia, ¿no? Y finalmente, esas personas que de repente están un poco residuas, ¿no? Resistentes, logren cierto compromiso, ¿no? Y poco a poco puedan ir afianzando más sus expectativas con las nuevas actividades, con el nuevo giro, con los nuevos roles que se vayan a designar, ¿no? Y finalmente todo eso se haga una nueva cultura en la organización en base al nuevo modelo de negocio, a las nuevas estructuras, a los nuevos procesos, y nuevamente se forma esa sinergia, ¿no? Esa unión, ese trabajo en equipo que es fundamental en esas situaciones de crisis. Bien, entonces seguimos. A ver. ¿Dónde está? Ya, listo. Entonces,
fases de la transición al cambio. Es un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Dentro de este proceso de adaptación, ¿no? Que implica el cambio organizacional o en un negocio de giro está, y también es aplicable en realidad para cualquier área de nuestra vida, no solamente en los negocios, en una empresa, sino también en un tema familiar, ¿no? Como solución para un determinado problema, ¿no? La primera fase sería el tema de preparación, ¿no? Muchas veces está el problema, pero solamente los socios, los gerentes o los dueños se enfocan en resolverlo, ¿no? Y no hay una comunicación directa, ¿no? A los actores también importantes, que serían los empleados, los trabajadores, ¿no? ¿Aló? ¿Me escucha? Ok, entonces en esta fase de preparación se tiene que ver un proceso de comunicación, ¿no? Una vez ya definido la nueva estrategia, el nuevo enfoque, ¿no? Tiene que haber un tema ahí de comunicación a todos los actores en realidad, ¿no? Desde los agentes de cambio y las personas que van a ejecutar o que van a acatar estos nuevos cambios, ¿no? Para que ellos también ya estén preparados a los nuevos roles. Luego, posteriormente, sería el tema de aceptación, ¿no? Como vimos ya antes, puede haber un tema de resistencia o no, ¿no? Una vez que ellos ya estén concientizados, vamos a decirlo así, ¿no? De la nueva actividad, porque va a ser una nueva estrategia, un nuevo método de ganar para ambos, ¿no? Para todos los actores, van a ceder y van a dar una respuesta de aceptación, ¿no? Logrando generar un compromiso con la nueva actividad, con el nuevo modelo, ¿no? Para finalmente, nuevamente lograr un estado de tranquilidad, de armonía, de trabajo equilibrado. Bien. Todo esto implica que el éxito del cambio va a depender en gran parte del grado de compromiso de los participantes, ¿no? Para lograr los objetivos y adaptarse al proceso de transición, ¿no? Es importante porque si ambas partes, tanto dirigentes o directores como las personas ejecutoras no están comprometidas o no están de acuerdo, no se va a llevar a cabo finalmente el cambio, ¿no? O un proceso de adaptación exitoso. Bien, ahora, lo principal, ¿cómo lograr que tu empresa o una empresa sea resiliente, ¿no? Sea fuerte? En primera instancia, tiene que haber una capacidad de adaptación y respuesta rápida. Esta es valga la redundancia, es una capacidad, es una habilidad que debería ser inherente a cualquier negocio o empresa, ¿no? Y principalmente o en primera instancia a las personas que lo manejan, ¿no? Llámese dueños, directores, socios, gerentes, ¿ok? Luego está el tema de la innovación continua. No solamente vamos a innovar porque vino la pandemia o vino el COVID o mañana hubo un terremoto, hubo un incendio, qué sé yo, no, sino hay que tener en cuenta siempre el tema de innovación continua, ¿no? Porque es un proceso de mejora permanente, porque estamos en un mundo que está constantemente cambiando. Y eso es básico para cualquier negocio. Entonces siempre tenemos que estar cambiando, actualizándonos, viendo por dónde es que va las tendencias de los consumidores, de nuestro público. Si antes a mi público le gustaba ir al restaurante físicamente, ahora mucha gente prefiere no ir, ¿no? Y no necesariamente porque está la pandemia, sino de repente porque son personas jóvenes que ellos prefieren un tema del delivery, ¿no? Y comer de repente a mucho gusto en sus casas, en el lugar donde se encuentren, ¿no? Es un ejemplo. Es también parte de una competencia, es parte también de una competencia blanda, ¿no? Como les decía ya anteriormente, que deberían tener todos los directores, jefes o personas al mando, ¿no? De cualquier negocio o empresa o compañía. Carito, también cuéntame. Perdón por la interrupción. Me gustaría preguntarles a todos, o al menos que nos hicieras un poquito el comentario, ¿qué es una competencia blanda? Porque Okay. a veces no es un término que dominemos todos,
Y sí se me hace que es Ok. interesante saber qué es competencia blanda. Sí, Perdón. sí, claro. No, no te preocupes. Abby. A ver, bueno, para los que manejamos, de repente nos hemos desenvuelto el tema en el ámbito organizacional, empresarial o corporativo. Se manejan competencias blandas o se llaman competencias blandas aquellas características personales determinadas en determinados puestos, ¿no? O cargos. En este caso, como les decía, son competencias blandas. Esas van a ser habilidades o deberían ser habilidades propios de puestos directivos o puestos altos. Pueden ser dueños, pueden ser gerentes, pueden ser socios. Básicamente son las capacidades que estas personas deberían tener para poder afrontar este tipo de crisis. No solamente la resiliencia como una capacidad o una habilidad, sino también, por ejemplo, el tema de liderazgo, el tema de comunicación efectiva, el tema de habilidades sociales, el tema de trabajo en equipo. Son competencias o habilidades que cada persona maneja y tiene en realidad, ¿no? Solo que algunas personas obviamente lo tienen más desarrolladas que otras. Entonces, pero sin embargo, todo barco es navegado por un capitán y en este caso los negocios se rigen a en función a en función de ciertas directrices o guías, ¿no? Orientaciones. Entonces, estas personas son las que tengan estas competencias o habilidades. No sé si tienen alguna pregunta, creo que hay preguntas en el chat, Abel. Nos están comentando lo mismo que estás diciendo tú. Ticia nos dice, se refiere a las características y competencias personales, ahí ya me lo mandan, que muestran cómo una persona se desenvuelve con los demás, perdón. Es una similitud de habilidades sociales y habilidades interpersonales. Exacto. Y Andrea hace la aclaración de que sí, posiblemente haya sido que su éxito se negó o se está negando porque ella tiene cierta resistencia, lo está manejando aquí. Todavía no hay otra pregunta. Una de dos, o los tienes muy cautivados o el tema que tú estás manejando es demasiado profundo. De todos modos, chicos, los invito a que hagan sus preguntas. Pregúntenme si estoy yendo de repente. Entonces lo vamos a aterrizar más. ¿Sí? Nati, nos comentabas algo, perdón. Alguien que me ponga su caso para poder aterrizar más. De un nivel muy profesional, no es nada más, o sea, hay que entender primero que la empresa tenga ese problema o la persona para después darle una solución, ¿no? Y no sé si aquí todos son empresarios, ¿no? Pero a mí me ha encantado el PDF, estoy aquí calladita escuchando y creo que es un tema que hay que volver a escuchar porque la mayoría de la gente es el empleado o el asalariado y tú estás dando respuesta como para dueños de empresas, me parece a mí. Entonces, claro, por eso les preguntaba al inicio quiénes manejaban un negocio y me dijeron varios. Entonces, si no lo enfocábamos más al tema familiar, ¿no? O de repente, como tú me dices, de asalariados, que también podría ser porque igual, claro, los términos son diferentes, pero el fondo, la idea es la misma, ¿no? La idea de adaptación, de adaptabilidad es la misma. Solo que es diferente la responsabilidad de sacar una empresa adelante si eres el que tiene que proveer la entrada para todos o si nada más tienes que cumplir con tu trabajo y punto. Sí, un poco. Aquí, por ejemplo, Beata nos dice, todos somos empresarios de alguna forma. Yo comparto el comentario de Bea y un poquito más. Es que la gente que estamos aquí, posiblemente sí seamos asalariados, seamos un empleado, pero ya no queremos ser ese asalariado, ya no queremos ser ese empleado. Y si no es lo que me toca hacer ahorita, no estoy lejos yo de tener un negocio o una empresa, puedo empezar a pensar, a buscar soluciones de lo que yo algún día me tope. Tal vez esa pueda ser otra perspectiva. Sí, también coincido contigo, Nati, de que está como muy profesional la presentación de Charito, pero a mí me encanta lo que estamos diciendo.
Y más tarde o más temprano vamos a jalar a que todo el mundo tengamos una empresa y tengamos una gran responsabilidad que resolver en ese sentido. Yo comparto la visión de Charito, y también que de repente sus comentarios son así como muy elevados y tenemos que ajustarnos a lo que decimos, Sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a poner otros ejemplos, de repente que se puede adaptar a ambos casos, igual, para entendernos todos. A ver. Entonces, por ejemplo, eso de la capacitación constante es básicamente es la formación, no es la educación que nosotros podemos generar o actualizarnos. Por ejemplo, esto que estamos haciendo es un proceso de capacitación, ¿no? Es un tema de conocimiento, de formación, porque nos va a ayudar a conocer, a identificar nuevos métodos, nuevas herramientas para poder mejorar mañana, más tarde. No sé si en algo hemos aportado, por ejemplo, Andrea, que nos comentaba acerca del caso de su negocio, ¿no? Entonces, igual considero que vamos a aplicar estos elementos, ya sea como asalariados o como personas responsables de un negocio, de una empresa, ¿no? Siguiendo con estos elementos, el tema de flexibilidad, por ejemplo, qué tan flexibles somos, qué tan resilientes o flexibles somos a la hora de poder tomar una decisión, ¿no? O de aceptar una decisión de que definitivamente mi negocio ya no va. O de repente me cerraron el contrato y ya no me van a renovar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O voy a seguir buscando, o sin embargo puedo ver otras alternativas, ya sea de negocio propio o de aliarme con otra persona, ¿no? Entonces, es algo que de repente en una primera instancia una persona no lo piensa o no tiene dentro de sus expectativas, pero sin embargo tiene que ser flexible para poder adaptarse a esta nueva condición, por ejemplo, de ser despedido, que muchas personas han pasado por esto ahora por el tema de la pandemia, ¿no? El tema de responsabilidad social también, bueno, aquí es otro término corporativo que, bueno, básicamente, si lo aterrizamos de repente a otros negocios, es hacer el bien o ser responsables de nuestros productos o servicios para que esto pueda ayudar o generar un beneficio a la comunidad, ¿no? A nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Por ejemplo, lo que hace Abel con estas charlas, no solamente es por un tema económico monetario, ¿no? Es un tema básicamente con su comunidad, ¿no? Con la comunidad que él ha generado, que viene generando. Entonces, es también una forma de responsabilidad social, ¿no? Porque está comprometida con sus usuarios, ¿no? Sin necesariamente haber un aporte económico. Bien, la capacidad de reinventar el modelo y la estrategia de negocio. Como les decía, el ejemplo, aquí hay una panadería famosa, el nombre no recuerdo, perdón, se llamaba San Antonio. Si ustedes lo googlean, es una panadería que tenía muchos locales aquí en Lima, en la capital. Sin embargo, ellos vieron conveniente transformar estos locales que tenían gran capacidad y mutaron a ser mini markets, ¿no? Mini markets. Y ya no tuvieron que despedir a sus empleados, sino ellos mismos los atendían, ¿no? Atendían a las personas que venían, a los clientes. Entonces, ¿cómo habrá sido el cambio de la estrategia totalmente desde un día ser panadero o atender personas a otro día estar de repente viendo, planificando, cuidando la logística de los anaqueles, ¿no? Atendiendo a otro tipo de cliente de repente, o tener mayor cercanía con los clientes, porque ya no era que estás detrás de un mostrador, sino que era que estás ahí, ¿no? Cara a cara o al servicio de los clientes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta más sobre esta parte. Hay comentarios en el chat. Comentario de Daniel. Dice, el concepto de resiliencia se aplica tanto para empresas como para trabajadores dependientes. Al final, un profesor o un empleado ofrece sus servicios por un ingreso o un sueldo. Es el comentario de Daciel Cuellar.
Sí, sí, efectivamente, como les decía, ¿no? El tema de resiliencia, si bien es cierto, aquí le hemos puesto resiliencia empresarial, pero la capacidad a la que estamos enfocando esto es la resiliencia, ¿no? Y ese proceso de adaptación se va a dar tanto en personas como en empresas, y principalmente en personas, ¿no? Desde el inicio, porque desde el dueño o gerente o el socio principal va a tener que reconocer que está en una etapa de crisis, ¿no? Para poder adaptarse. Y primero somos personas antes de empresarios o profesionales. Entonces, esto definitivamente aplica para ambos casos, ¿no? No sé si hay otro comentario, otra pregunta, Abel, para ir No, pasando al podemos siguiente continuar, slide. Charito, podemos continuar. Ok. Ay, se me cuelga aquí. Listo. Entonces, llegamos a la parte de los casos, como les decía, no solamente eso se aplica para empresas o negocios, ¿no? Sino también a nivel personal o profesional. Entonces, por ejemplo, cuando uno falla en una reunión por A o B motivos o no se expone simplemente, ya sea para un trabajo por un tema laboral o un trabajo académico, no expone como uno se preparó, ¿no? Hay que ver, es necesario y básica también el tema de la resiliencia, porque no nos podemos quedar ahí, ¿no? Sino tenemos que nuevamente prepararnos y seguir, ¿no? Para una oportunidad mejor. Cuando se pierde una venta importante con un cliente clave, ¿no? Y muchos me van a entender aquí, no nos quedamos de brazos cruzados o llorando, ¿no? Tenemos que, muchos de nosotros analizamos por qué no se dio, qué es lo que falló para podernos levantar y, bueno, preparar para para que el siguiente sí se dé. El tercero dice, cuando optan por otro proveedor y te dicen que no, no sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, a mí sí. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar. Después comentamos. A ver, dice, cuando tu personal de confianza, imagínense, el único personal de confianza que tienes, el más importante, renuncia o fallece, ya sea por el COVID o por otra enfermedad. No sé si les ha pasado también. Cuando no te renuevan el contrato para los que son dependientes, ¿no? No les renuevan el contrato o simplemente te despiden del trabajo, ya sea por una crisis como esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? También cuando hay una pandemia mortal, ¿no? Porque definitivamente hay un alto índice de mortalidad en el mundo, en la mayoría de los países. Cuando te toca cerrar o quiebras el negocio, ¿no? Que con tanto esfuerzo habías planificado y estabas llevando a cabo, pero sin embargo de un momento a otro tienes que cerrar definitivamente porque tu posible negocio, tu producto, tu servicio es un agente de posible contagio, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que volver a reestructurar todo. Finalmente, y el caso que es un poco más delicado es cuando te hace referencia a la muerte, ¿no? Cuando fallece un ser querido, algún amigo, algún familiar directo, es que definitivamente es un poco duro el tema ahí de la resiliencia, ¿no? Porque más que resiliencia es un tema de resignación y de aceptación, ¿no? Bien, no sé, ¿alguien quiere comentar? Me parece que hay algún comentario en el chat, a ver. No, están comentando precisamente lo que tú estabas diciendo. Okay. Nati dice que es demasiado bueno el tema, que es mucha nata, que es mucha crema para el programa. Gracias. Andrea dice que va a regresar y que va a retomar su negocio. Betty, todos somos empleados de alguna manera, somos empresarios de alguna manera, y aunque seas empleado debes aportar lo mejor de tus habilidades y capacitarte. Es lo que dice el doctor Miguel Ruiz, ¿no? En los 4 acuerdos, haz tu tarea lo mejor que puedas, siempre. Entonces, esos son los comentarios ahorita, Charito. Son los comentarios que tenemos nada más. Yo tengo una pregunta. Okay. Bueno, un comentario respecto a la parte que dice, cuando tu personal de confianza se va o renuncia o fallece, cuando ya no puedes contar con esa persona otra vez,
Hay veces que sentimos que, bueno, yo he visto cómo hay gente que siente que el mundo se le viene encima, que todo se acabó, que ya no hay nada que hacer. Cuando yo llegué acá a Chiapas a trabajar en una empresa y cuando se empezó a ir la gente por diferentes circunstancias, el dueño sentía que el mundo se le acababa, se le iba. Y poco a poco le empezó a entender cuál era el proceso que tenía que estar viviendo y cómo superarlo. Y una vez que lo supera él, superamos todos la crisis que tenía la empresa. No había cuarentena hace 15 años y lo superamos muy bien. Y es precisamente esta parte que es así como muy... duele perder a alguien de confianza, duele muchísimo. Por la razón que sea, duele mucho. Siempre. Listo, Charito, ese es todo mi comentario. Ok, Abel. Listo, entonces, bueno, solamente nos queda decir las conclusiones, que igual yo creo que aplican para todos. Dame un segundo que ya, listo. Los cambios finalmente se dan en las culturas, bueno, de los negocios, en las comunidades, no solamente en las empresas, ¿no? Sino que los cambios también se dan en la sociedad en general, en las comunidades donde vivimos, en los países donde estamos, y implica ser personas o trabajadores creativos, ¿no? Y comprometidos para poder lograr ese objetivo en común, ¿no? Finalmente, los cambios también fortalecen la estructura, bueno, nodal, social, que va a generar la supervivencia finalmente de la compañía, llámese de la empresa, negocio o del país incluso, ¿no? Porque si bien es cierto, las primeras medidas que fueron de los gobiernos en la mayoría de países fue el aislamiento, la cuarentena, el no salir, ¿no? Eso se tuvo que acatar, ¿no? Para todos, por un tema de supervivencia, netamente, por un tema de salud. El liderazgo resiliente, como ya les comentaba anteriormente, que es una habilidad, una capacidad de las personas claves de un negocio, ¿no? O no solamente un negocio, sino el tema familiar de una familia, ¿no? Los padres, las personas a cargo, ¿no? Es un factor clave para el desarrollo ante la adversidad en tiempos difíciles, ¿no? Las cabezas de familia son personas claves en realidad para poder superar estas adversidades y hay que apoyarnos en estas personas para poder superar esta crisis. La responsabilidad, la resiliencia empresarial finalmente es esencial para la supervivencia de las organizaciones y países, no solamente, bueno, la resiliencia empresarial, sino la resiliencia en sí, ¿no? Es básico para poder adaptarnos y poder sobrevivir en las personas, las familias, las sociedades en general. En el mundo de negocios o empresarial actual es importante fomentar el trabajo en equipo, la cultura y la comunicación efectiva, desarrollar las habilidades de gestión. Esto que quiere decir, como les decía, el tema de las habilidades blandas, ¿no? Que favorecen a una cultura resiliente dentro de las empresas, no solamente dentro de las empresas, sino también dentro de las familias, ¿no? Si el papá o la mamá es resiliente, es fuerte, tiene la actitud para poder decir, esta crisis no nos va a afectar, o tranquilos, que vamos a salir de esta situación, hay que pensar qué podemos hacer, a qué te vas a dedicar, cómo nos reorganizamos, ¿no? Como les decía, no solamente aplican a empresas o negocios, sino también a las familias, a las sociedades en general, ¿no? Y va a depender mucho de las personas claves que son las cabezas de hogares, que pueden ser bien los padres, las madres de familia, ¿no? Dependiendo cómo se constituye el hogar de cada uno. La responsabilidad resiliencia empresarial impulsa a mejorar en los procesos, los resultados de los grupos humanos ante la crisis, ¿no? Va a haber una alineación de los procesos, ¿no? Y por ende una mejora de los resultados de las personas, de los trabajadores ante la crisis, ¿no? Porque se va a dar cierto compromiso y el resultado va a ser satisfactorio, ¿no? Para ambas partes. Por ende, es una fuente de enriquecimiento y prácticas que pueden ayudar a la superación de crisis y situaciones adversas, ¿no? Como les comentaba, hay casos de personas que fueron despedidos o tuvieron que renunciar a sus trabajos porque definitivamente las crisis en sus empresas eran muy fuertes y les redujeron el salario a la mitad,
al 50% y ellos prefirieron renunciar. Yo tengo pacientes que me cuentan que les reducieron el salario al 50%, o sea, si a las justas podían sobrellevar sus gastos con el 100% de su sueldo, imagínense el 50% por un determinado periodo de tiempo. Entonces ellos prefirieron dejarlo ahí y renunciar para poder enfocarse en otras actividades, ¿no? Que de repente no generaba tanto estrés, tanto tiempo, tanta dedicación, pero una retribución más decente, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta ha sido mi presentación. Espero que, bueno, si tienen algunas preguntas o comentarios otra vez, estamos para apoyarlos. Muchas gracias, Charito. Un tema muy, muy profesional, muy fuerte. Ah, qué bueno que nos dejas esa estampita de tus contactos, de cómo te puede localizar la gente. Si hay algún comentario, si hay alguna aclaración que quieran hacerte en corto a ti, qué bueno que nos dejas aquí la pantalla de tus redes sociales. Fíjate que este tema a mí me llamó mucho la atención desde que lo proyectamos, desde que me comentaste qué es lo que tú querías traernos a charlas latinas. Me gustó el tema, me electrizó porque es algo que vivimos todos el año pasado y que precisamente fue como nos conocimos, Charito, a través de este curso de soluciones creativas y que tú lo hayas practicado, que tú lo hayas llevado a cabo, que tú tengas un testimonio, que tengas una experiencia de cómo se hace, me gusta mucho, me llena, por eso estoy muy, muy orgulloso de presentarte porque es más allá de una teoría o más allá de un buen propósito, ¿no? Ya es un testimonio de algo que sucedió y cómo lo fuiste solventando en su momento. Tal vez al frente, tal vez respaldando, pero que lo fuiste sacando. Me gustó mucho tu tema. De repente sí era como muy profundo, muy tal vez digamos académico, pero muy bueno. Muy bueno. Yo tengo la intención de que si ahorita no es mi momento de ser empresario, ya me voy cocinando para cuando me llegue el momento saber qué hacer. Aquí nos dice Daciel, muy bueno el tema, preciso para estos tiempos. Precisos para estos tiempos de crisis económica mundial, de pandemia. Muy bien por la expositora. Sí, muy bien, Charito, muy bien. No sé si sea... Gracias a ti. algún Sí, bueno, claro, yo les quería comentar, bueno, básicamente cómo fue mi caso, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros vimos este tema el año pasado, lo definimos, pero cuando se definió ese tema pensamos que de repente de mi parte ya en estos momentos o en estos tiempos ya más o menos estaría terminando la pandemia o el tema del COVID, ¿no? Pero duró muchísimo más de lo que esperábamos inicialmente. Entonces, ¿cómo fue mi caso en la práctica en sí? Pues, ¿no? Como tú sabes, yo manejo una empresa textil. Esta se encuentra ubicada en un lugar donde definitivamente clausuraron el acceso, ¿no? Ya sea, no había acceso para ningún horario, o sea, todos los días, ni siquiera durante las mañanas o tardes, definitivamente lo cerraron totalmente, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué hacía yo con todos los pedidos ya programados, ¿no? Fue una cosa de locos porque de un momento a otro tuvimos que ver otras alternativas, ¿no? Y así fue, buscamos otras alternativas de posible solución. No miramos la idea o la alternativa de cambiar de giro de actividad porque era mucho más complejo, pero sí miramos la alternativa de repente de incorporar una nueva línea, ¿no? En este caso fue la línea de protección, de bioseguridad, que básicamente eran esos implementos, ¿no? Esos implementos de protección. Recuerdo que hablábamos mucho en ese tiempo de las mascarillas, ¿no? De los protectores. Cuando nadie se imaginaba utilizar esas cosas, de un momento salió eso.
Y lo peor es que al inicio eran artículos, prendas que eran súper escasos, ¿no? Y eran difíciles de encontrarlos en el mercado, se escaseó, los precios de estos productos importados incluso eran carísimos, altos. La otra opción era fabricarlos aquí mismo, bueno, en cada país, ¿no? Y había un conflicto ahí porque uno tenía toda la voluntad de llevar el proceso o de poder sacar adelante esta nueva línea, digámoslo así, ¿no? Pero era también complejo y difícil porque nos cerraron no el local, pero sí toda, digámoslo así, la manzana, toda la ubicación o la zona donde está ubicada la planta, por así decirlo, ¿no? Porque era una zona alta de tránsito. Entonces, toda esa zona se clausuró, ¿no? Lo que tuvimos que hacer fue ver otra planta, ¿no? Gracias a la ayuda de algunos conocidos, algunos contactos, algunos proveedores, ¿no? Que nos subarrendaron o nos alquilaron en ese momento sus oficinas, su local, ¿no? Para poder llevar a cabo una parte de la producción, ¿no? Porque definitivamente era difícil, ¿no? Ya no teníamos todo el local, el equipo parado en stand-by, ¿no? Por este tema. Entonces así fue como más o menos se manejó el tema en mi caso, ¿no? El tema de la gente que trabajaba con nosotros, de nuestros trabajadores que fueron bastante de apoyo, también se manejó muy, muy diferente. Gracias a Dios que la mayoría, en el caso de los operarios, ellos contaban con cierta maquinaria o herramientas en sus casas, ¿no? Y lo que se hizo fue facilitarles el trabajo a domicilio para que ellos no dejen de percibir un dinero, un ingreso a sus hogares, ¿no? Y a sus familias. Entonces, fue una cuestión de coordinación, de mil maravillas, literal. Yo tenía grupos de amigas que me escribían por chat, por WhatsApp, y me decían, ¿por qué no nos respondes? Pues era porque yo ya no tenía la persona que me apoyaba en comerciales o en ventas, ¿no? Ya no la tenía porque también tuvo que hacer un tema de estudios, de ver por sus estudios a distancia, y le mandaba más tiempo, y me dijo que ya no podía seguir. Entonces tenía que ver eso, tenía que coordinar. Me volví literalmente la mujer maravilla, creo yo, en esa época, que no tenía tiempo ni de contestar WhatsApp de amigas. Y ellas pensaban que yo más bien estaba indispuesta o molesta, pero no, era porque el WhatsApp me tenía loca. Entonces, más o menos fue así como en mi caso lo pudimos manejar, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta. Sí, Charito, aquí en el chat, Mari Carmen nos comenta, interesante el tema, debemos tener resiliencia en nuestro hogar y en el trabajo. Así es lo que nos distingue de lo que ha llevado a la cultura humana, la raza humana, a una gran civilización, la resiliencia. Exactamente. Uh-huh. Yo creo que sería interesante una parte 2 de resiliencia en la vida personal. ¡Wow! Ahí está la bolita, Charito. ¿Tú sabes si la tomas o no? Sí, definitivamente. Creo que eso lo hemos enfocado. Es como cuando vas a un concierto y te cantan la última, hay que empezar a decir otra. Sí, ya me di cuenta, Nati. Sí, justamente por eso yo tenía la duda al inicio y hice la pregunta si, bueno, quiénes manejan el tema del negocio propio, quiénes no, porque haciendo esto, ¿no? Porque al inicio el tema nos pareció súper bueno a mí y a Abel, ¿no? Y Abel me dijo, sí, me gusta, está súper interesante, bla, bla. Pero haciendo el material me doy cuenta que también está enfocado de repente a otras actividades, ¿no? A otras personas.
De repente no todos nos identificamos ahorita, pero bueno, si no se identifican ahorita ya están, ya saben para una próxima oportunidad cuando llegue el momento, definitivamente hay formas de siempre de manejar las cosas, ¿no? Las situaciones. Y si no, otra forma es buscar asesoría, ¿no? Buscar ayuda. En nuestro caso, por ejemplo, aproveché de meterme en cursos, cursos libres. Fue en uno de esos cursos justamente donde conocí a Abel, ¿no? Nos conocimos a Abel en el curso de soluciones creativas del doctor El Mundo. Entonces, fue algo que definitivamente nos cambió el panorama, ¿no? Bastante. En aquel entonces era como agua en el desierto, ¿no? Bueno, yo lo veía así porque había mucho caos acá en México, mucha incertidumbre y se decía de todo, ¿no? Y yo, la gente con la que empecé a trabajar, tuvimos resultados difíciles porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar, pero yo agarrando el librito, como dicen acá, y si el doctor del mundo decía ABC, pues yo le decía a ellos ABC. Íbamos repitiendo hasta que tuvimos resultados y ya fuimos cocinando una experiencia más madura, más fuerte. Y sí, pero para todos fue una prueba fuerte de talento. Yo digo que de talento, de habilidades. Chicos, sus preguntas, sus comentarios, están muy callados, están muy quietos. Cuando menos digan buenas noches. Yo quiero hacer, por ejemplo, si bien la exposición fue como a macro de empresa, se puede mirar. Lo que pasa es que en el tema de la resiliencia me quedé pegado en todo lo que Charito habló y yo lo asocio más, yo lo estoy viendo según mi país, yo no sé México, pero ella lo que expuso ahí de resiliencia, eso yo lo veo que acá pasa solamente en las microempresas. En las grandes empresas eso no pasa, porque la resiliencia la debe tener el trabajador, no el jefe. Yo te lo digo por experiencia propia porque mi último trabajo fue, para graficártelo, quedó el caos y todas las jefaturas desaparecieron y nos tuvimos que hacer cargo nosotros y nosotros hacer lo que quisiéramos. Y eso incluía hasta terminar llorando y pidiendo un psiquiatra, a ese punto. Y si uno pedía que la ayudaran hacia arriba, en jefatura, no había nadie. Nadie. Nunca hubo problemas de paga y esas cosas, pero el apoyo nunca existió. Y las que teníamos como más experiencia, sí, aguantamos más, tuvimos más cuero chancho, por decirlo así, y ayudábamos a las otras ejecutivas que terminaban llorando y algunas con crisis de pánico. Entonces, acá en las grandes empresas la resiliencia no existe, no existe. En la microempresa sí, porque se forma como una familia y todos dan con todo. Y si yo hoy día, no sé, estoy en la caja, mañana puedo estar amasando pan porque lo voy a hacer, porque lo vemos como una familia. Pero en las grandes empresas eso no pasa. Y ojalá las grandes empresas tomaran esos cursos de resiliencia y sobre todo de habilidades blandas, porque en nivel de jefatura no existen las habilidades blandas y no las consideran. Y una jefatura que no maneja habilidades blandas cuando tiene personas a cargo es nefasto, nefasto, nefasto. Pero su exposición yo la encontré súper, súper bien, pero no me identificó acá en Chile como en macro, eso yo no lo veo eso acá en Chile. Eso lo veo acá en Chile, pero en la microempresa, en la pyme, eso lo veo. Y agradezco también su aporte porque, como siempre he dicho, todo suma, todo suma. Y siempre algo aprende. Así que muchas gracias, Charito, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y lo que tú aprendes con nosotros. Yo lo agradezco siempre a todos. Muchas gracias. Gracias, Mari. Claro que sí, Mari. Gracias, Mari.
Sí, definitivamente tiene razón, ¿no? No solamente en Chile, sino también aquí, ¿no? Y en las empresas grandes que tenemos, no todos los directivos, gerentes tienen estas habilidades, ¿no? Que deberían tener, ¿no? Ahora no solamente deberían tener ellos, sino como dice Mari, las personas en sí, ¿no? Todos deberíamos tener estas habilidades, sino que enfocado desde el punto, desde el concepto de resiliencia empresarial, esta capacidad debería ser inicialmente por ellos, ¿no? Para que de alguna forma como de lluvia caiga al resto de la organización, ¿no? Pero sin embargo, si es que estas personas no la tienen, ¿qué pueden esperar sus trabajadores, ¿no? Sus colaboradores, las personas que están por debajo de la estructura? Entonces, es algo que se tiene que trabajar, ¿no? No solamente en Chile, sino también, imagino que en México, y que puede pasar en cualquier empresa en realidad, ¿no? Entonces, igual creo que es algo, es parte de un conjunto de capacidades y habilidades que se pueden desarrollar, ¿no? Y como dice ella, cada persona también lo debe tener, no solamente porque trabaja para una empresa o un negocio, sino para con su familia, para consigo misma, porque hay muchas personas que pasaron la cuarentena solos, ¿no? O pasaron en pareja, o pasaron también solamente con sus papás, pero papás ya muy mayores, ¿no? Entonces, y a los hijos les tocó ser fuertes, ¿no? Entonces, hay cada caso que nosotros no sabemos o podemos pasar, pero debería ser una capacidad que todos deberíamos poder desarrollarla en algún momento. Así es. Así es. Bueno, chicos, pues estamos llegando entonces al final del programa. Estamos casi haciendo 2 horas de programa. Felicidades, Charito. Wow. Si querían ir a ver la novela, ya se la perdieron, ya son 2 horas de programa. Sí, yo también ya me la perdí, a ver. Yo les agradezco mucho su atención y vamos a ir despidiendo ya la emisión. Voy a despedir el programa para poder parar la grabación. Ese es un programa, ese es Charlas Latinas. Estuvo fantástica la presentación de Charito, de Rosario Giraldo. Una experiencia, una metáfora viva que nos viene a traer cómo es la resiliencia. Y el público le está pidiendo otra presentación para resiliencia personal, tal vez en temas familiares, en temas más domésticos. Este es Charlas Latinas, yo soy Abel Medina, te damos las gracias a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo que se llama Crecer Abundancia. Somos Desarrollo Personal, estamos para encontrar tu mejor versión y siempre estamos cerca de ti. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. La próxima. Gracias, chicos, por su tiempo. Nos vemos. Ahora sí, ya se acabó la...